Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención en Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Medidas de Intervención para Control de Riesgos Administrativos y Elementos de Protección Personal. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud del trabajo, con amplia experiencia en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico retomar con ustedes en esta semana, ya aquí empezando este lunes tan interesante. Y bueno, pues habíamos estado un poquito desconectados porque estuve viajando por muchos proyectos, entonces que muchas gracias al ingeniero Julio que estuvo pendiente de la comunidad y de apoyarnos y de todo el tema que estaba pendiente, digamos, como en las estaciones. Bueno, hoy es nuestra 9ª estación, ya casi terminamos. Qué rico que hayamos pasado tantas experiencias juntos y tantas cosas bonitas que hemos aprendido en esta comunidad. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo arrancamos el día de hoy. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a todos nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de este evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciaremos con la primera pregunta. Control administrativo es A, punto de anclaje, B, permiso de trabajo, C, casco. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, punto de anclaje, 17%, B, permiso de trabajo, 80%, C, casco, 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Un elemento de protección de personal puede ser A, botas y casco, B, ATS y permiso de trabajo, C, vacunas. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, botas y casco, 91%. B, ATS y permiso de trabajo, 8%. C, vacunas, 1%. Damos paso a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los elementos de protección personal son la primera línea de jerarquía de controles. A, sí, B, no. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, 60%, B, no, 40%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, qué bueno, nos fue muy bien en el sondeo, excepto en la última pregunta que tiene una cascarita y bueno. Fernando, ¿me confirma? Yo estoy como organizadora, es que no veo chats. ¿Está bien? Estoy como organizadora, ¿sí? Sí, no. Listo. Bueno, entonces buenos días a todos, otra vez, los que acaban de conectarse, ya somos 203 personas y pues nada, vamos a arrancar con este tema tan interesante. En esta conferencia les dejé el tema de la conferencia pasada de los elementos de la jerarquía de controles de elementos de, la jerarquía de controles completa, para que de pronto los que no estuvieron en la conferencia pasada puedan estar con un recorderis de esta. Entonces vamos a hacerlo muy rápidamente, como un brochazo, para que los que no estuvieron recuerden y los que estuvieron, pues tengamos un punto interesante para resolver. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar el día de hoy? Identificar marco legal, analizar estructura disponible y evaluar la estructura aplicable. ¿Dentro de cuál objetivo? El objetivo principal o nuestro objetivo general, que es definir criterios prácticos para las medidas de intervención en control de riesgos administrativos y EPPs. Ojo con esto, jerarquía de controles, que era la pregunta 3. Están algunos confundidos con ese tema, lo vamos a aclarar el día de hoy. ¿Listo? Marco legal, brochazo, porque esto ya lo vimos, decreto 1072 de 2015, capítulo 6, resolución 0312 del 2019, artículo, ya lo vamos a ver que se me olvidó, y la GTC 45. Entonces arranquemos con el 22468 del 1072. Este es el que habla de la gestión de peligros y riesgos y en el artículo 224624 nos da las medidas de prevención y control. Entonces, acuérdense que la jerarquía de controles es obligatoria ante el ministerio y la jerarquía se debe cumplir en la línea en la que está de acuerdo a cada uno. Que estemos de acuerdo unos, que no estemos de acuerdo otros, no es lo que vamos a discutir, es la jerarquía, que era la pregunta 3. ¿Los elementos de protección personal son la primera línea de acuerdo a la jerarquía de controles? No, la respuesta es no y solo contestó no el 40%. ¿Por qué, Erika? Porque la jerarquía debe ser así. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Es decir, que los elementos de protección personal son la última línea de defensa, por decirlo así, en la jerarquía de controles. No significa que por ser la última sea menos importante. Es porque hay que, de alguna manera u otra, agotar los controles anteriores y estos elementos de protección personal son complementarios a todas las medidas anteriores. Erika, ¿cómo así? O sea, si yo le doy un casco a un trabajador, ¿me exime de hacerle un examen médico que será un control administrativo? No, yo tengo que hacerle el examen médico, hacer las afiliaciones de seguridad social, hacer los permisos de trabajo y además dar los elementos de protección personal. Entonces, ojo con esa jerarquía de controles. La respuesta 3 debería ser no es la primera línea de defensa. En teoría es complementaria a todas las anteriores. ¿Listo? Entonces ahí para que recordemos ese pequeño brochazo. Y en el artículo 16 de la resolución 0312 también nos obliga a hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de la jerarquía establecida por el 1072, que se guía o se articula con la GTC 45, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Ahí ya tenemos un pequeño resumen de lo que habíamos visto en la conferencia pasada. Ahora, ¿cuál es la estructura disponible? Entonces, tenemos eliminación. Recordemos que eliminación es una medida para suprimir el peligro del riesgo, ¿sí? Hacer desaparecerlo, lo que habíamos hablado en su momento. Si yo tengo una taza de café que está hirviendo, ¿sí? Y yo me voy a tomar ese café, me puedo quemar. Entonces, la eliminación, ¿cuál sería? Dejar de tomar el café o reducir la temperatura, desaparecer el peligro, porque el café sigue estando acá. Lo que pasa es que si yo bajo la temperatura ya no me voy a quemar. Entonces hice eliminación de ese riesgo, de ese peligro como tal. La sustitución está asociada a reemplazar un peligro por otro que sea menos peligroso, por decirlo así, o que genere menos riesgo, lo que habíamos hablado en la conferencia pasada. Sustituir pintura de aceite, que puede ser agresiva en el caso que ingrese en un ojo por una salpicadura, por una pintura de agua, que al igual genera un riesgo químico por el ingreso a la vista, pero es menos delicado o la consecuencia es menos severa que si fuera una pintura de aceite, ¿ok?
Los controles de ingeniería, las medidas técnicas para el control del peligro, es como un control en el origen, en la fuente, lo que miraríamos en la GTC 45 de fuente, medio y trabajador. Los sistemas de ingeniería sería esa medida de control en la fuente. O también se puede hacer como un control en el medio, como sistemas de ventilación, por ejemplo, cuando hacemos pintura o soldadura y que estamos en o corte de ladrillo, por ejemplo, que genera tanto material particulado, estar encerrado hace que el trabajador reduzca el elemento. Ahí hay algo importante con el sistema de ingeniería y es, por ejemplo, yo estaba dentro de las consultas que yo hago siempre para traerles a ustedes aquí material bastante interesante, soportado en literatura importante y no solamente buscar en Google, que es lo que muchas veces algunas personas hacen, que la primera solución es buscar en Google. Recuerden que la literatura es muy importante. Decía o dice el libro que estábamos analizando para poder traer esta conferencia, si yo, por ejemplo, tengo un trabajador que está dentro de un cubículo, dentro de un cuarto, haciendo pintura, y yo digo, no, yo le voy a poner un respirador, ¿cierto? Y el respirador es para sustancias químicas, perfecto. Pero si yo lo tengo encerrado donde no hay circulación de aire, el efecto de la sustancia química sobre el respirador va a ser menor, o sea, el nivel de protección va a ser menor porque el caudal es mucho más alto y hace que yo tenga que cambiar más seguido los filtros. Eso me implica costos. Entonces, ahí puedo complementar el elemento de protección personal con un buen sistema puedo complementar el sistema de ingeniería, que sería un sistema de recirculación de aire, un extractor, un sistema de ventilación, ¿cierto? Para que haya una circulación de aire, un flujo que haga que el caudal disminuya, el caudal de la sustancia química que ingresa al organismo, y ahí sí le puedo dar mayor eficiencia al elemento de protección personal. ¿Listo? Hasta ahí vamos con el resumen de la conferencia anterior. Ahora sí arrancamos con nuestro tema del día de hoy, que sería controles administrativos y elementos de protección personal. Entonces, tenemos que los controles administrativos son medidas para garantizar que haya un control de riesgo, ¿como cuál? Reducir tiempo de exposición, ¿sí? Como por ejemplo, un permiso de trabajo, rotación de personal, la señalización también nos puede servir. Si nos vamos a ir, vámonos a la GTC, al capítulo del 1072, capítulo 6, que ya les voy a mostrar. ¿Me confirman si están viendo mi PDF, Fernando? Sí, señora. Perfecto. Entonces, aquí en el artículo 224624 que les decía de la jerarquía de controles, fíjense que aquí en controles administrativos nos dice la norma, medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo, incluye también señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajo seguro, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Aquí, por ejemplo, en la pregunta 2, que si un elemento de protección personal podría ser una botas y casco, una ATS, permiso de trabajo o vacunas, el 8% contestó B, ATS y permiso de trabajo. Fíjense que el permiso de trabajo no es un elemento de protección personal, es un control administrativo, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta con la pregunta número 2. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Volvamos a nuestra presentación. Listo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esos controles administrativos son aquellos que permiten reducir el tiempo de exposición. Por eso son tan importantes, porque de una manera u otra, si no se alinean o se arquean con la demás jerarquía, pues pueden trabajar aislados y no funcionar. Voy a poner un ejemplo. Volvamos al punto en el que yo tengo que pintar un cuarto y estoy encerrado, o digamos que es una caja, voy a hacer una impermeabilización de un tanque subterráneo de agua. Entonces ahí tengo confinados, tengo sustancias químicas, puedo tener incluso alturas también, etcétera. Entonces yo puedo colocar ahí todos los controles, ¿sí? Que el sistema de medición de gases, que el sistema de recirculación de aire, que puedo colocar el sistema de iluminación antichispa, etcétera. Que la pintura que yo voy a aplicar es una pintura el impermeabilizante que voy a aplicar es un producto que que es ignífugo, etcétera. Pero igual es una sustancia química dentro de un espacio confinado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un trabajador durante 8 horas expuesto, por más controles de ingeniería que yo ponga y por más elemento de protección personal que le ponga, si no tengo una rotación, si no tengo unos descansos, unas interrupciones donde haya una circulación de aire natural, puedo llegar a generar una afectación sobre el trabajador.
Entonces, es muy importante el control administrativo por este caso. Todos los controles administrativos lo podríamos decir que están dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, permisos de trabajo, el ATS, los temas de recursos humanos con las horas extras, por ejemplo, que a veces ponemos a un trabajador a hacer pintura durante todo el día y tiene que hacerlo durante parte de la noche porque es horas extras sin tener en cuenta que tengo que hacer rotación de personal. Entonces ya no tengo turnos de 2 a 10, 6 a 2, de 10 a 6, sino que lo voy a colocar de 6 de la mañana a 6 de la tarde durante todo el día metido en ese cuarto haciendo la aplicación del impermeabilizante o de la pintura. Por eso es importante articularse con el departamento o el área de recursos humanos. ¿Ok? Listo. Y vamos con los elementos de protección personal. ¿Cuál es lo que, o vamos a lo que nos dice la norma de elementos de protección personal? La norma que nos dice, voy a ampliar un poquito acá que de pronto está muy pequeño, dice, equipos y elementos de protección personal y colectivo. Dice, medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Entonces, estamos hablando de medidas para proteger el trabajador, o sea, los elementos de protección personal son específicamente para proteger al trabajador. Un sistema de ingeniería puede proteger el trabajador, pero también el medio ambiente y también el entorno de trabajo, ¿cómo se llamaría? La condición locativa, ¿cierto? La infraestructura, los recursos, las máquinas, los equipos. En cambio, el elemento de protección personal es única y exclusivamente para proteger al trabajador. Ahora, ¿qué también es importante lo que nos dice aquí la norma? Ojo, el empleador deberá suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Es decir, yo no puedo ir a comprar un elemento de protección personal que no esté avalado por una normatividad o darle a un trabajador un elemento de protección personal que no esté avalado. Voy a poner un ejemplo. Para trabajo en alturas vamos a utilizar un mosquetón. Los mosquetones de rosca no se deben utilizar, entonces voy a comprar mosquetón de rosca porque es más económico. No está avalado por la normatividad legal, es un ejemplo, ¿ok? Voy a comprar cascos. Los cascos deben tener unas medidas de protección, cumplir con un estándar que es la ANSI Z359.1, y reviso el casco. Ah, pero es que no sé si es dieléctrico, no sé si es tipo 1, tipo 2, compremos los más económicos. Y resulta que es un trabajador que va a hacer trabajo en alturas, no le sirve el tipo 1 porque el tipo 1 es industrial, como para las plantas de procesamiento de alimentos, por ejemplo. Tiene que ser un tipo 2, que es el que recibe impactos o que protege contra impactos verticales u horizontales, es decir, por encima de la cabeza o hacia los lados de la cabeza. Entonces, hay que tener en cuenta que el empleador no puede comprar cualquier elemento de protección personal. Debe estar alineado a que cumpla con un estándar nacional y que cumpla con el peligro al que va a proteger. Ahora, mírenlo también lo que nos dice la norma. Los CPP deben usarse de manera complementaria a las a las medidas anteriores de control, nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación y evaluación de peligros y evaluación de los riesgos. ¿Esto qué significa? Volvamos a nuestra presentación. ¿Esto qué significa? Que si yo le voy a dar a un trabajador, voy a poner un ejemplo, un protector auditivo, ya vamos a ver unos videos donde vamos a hacer el análisis aquí con ustedes y vamos a interactuar. Yo le voy a dar al trabajador un protector auditivo, pero es que es más económico el de inserción de espuma y resulta que el trabajador ni siquiera sé a cuántos decibeles está expuesto y ese protector o ese de inserción no le sirve, tendría que ser el de copa para que le pueda cubrir el pabellón auricular, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de dar un elemento de protección personal. La comodidad, los trabajadores muchas veces no se ponen las gafas porque se les empañan, porque se opacan, porque no los dejan ver, pero como esa es la más económica, es la más económica, entonces simple y sencillamente vamos a darle esas gafas porque son las más baratas, pero al final el trabajador no se las pone. Otro ejemplo, los cascos. Muchas veces ya los cascos no tienen acá la medida para absorber sudor o para proteger acá la medida de confort que tenemos acá con el estafilete. No, sencillamente le damos el que dejó el otro trabajador y el otro trabajador y se fue rotando y lo vamos heredando como cuando somos el hermano menor que nos dan toda la ropa heredada a los hermanos mayores. Lo mismo pasa con los cascos. Entonces, el trabajador, ¿qué pasa?
no se lo pone o se pone debajo de una cachucha porque el casco huele mal, porque el casco no tiene, dentro del estafilete no tiene la espuma para que le acolche, para que no le lastime, etcétera. Entonces, es importante que los elementos de protección personal sean una medida complementaria que funcione y no sea aislada a las demás, es decir, la eliminación, sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos. Entonces, vamos por aquí a saludar un poquito. Buenos días, Cindy Paola. Hola, Cindy Paola, ¿cómo vas? Qué rico que estés. Enrique Pombo también nos saluda desde Cartagena. David Amaya nos saluda también desde Pereira por Medipol. Bueno, muchos saludos. Marta Lucía Ortiz. Hola, Marta Lucía, qué rico verte otra vez. Igual. Y del Carmen, muy bien, nos están saludando. Bueno, qué rico que estén acá muchos de ustedes ya conocidos y que sean fieles a esta comunidad. Vamos a ver unos videos y vamos a hacer un taller aquí ante todos. Yo pongo el video y ustedes me van a decir ahí cuál es el elemento de protección personal que debe utilizar de acuerdo a lo que ustedes puedan percibir como si estuviéramos haciendo una inspección. ¿Listo? Entonces, vámonos con el primer video. El señor que está ahí es el que está haciendo la actividad. Tú lo puedes llamar, porque no tiene tapaoídos, solo para que quede en el video para una cosa. ¡José! ¡José! Listo. Nuestro amigo José. Estamos trabajando en una obra. Hay un ruido que tiene uno que gritar para que José lo pueda escuchar a uno. ¿Cuál es el elemento de protección personal que necesita José en este momento? Gloria Esperanza nos saluda desde Bogotá. Hola, Gloria Esperanza, buenos días. María Benilde Delgado, buenos días. Ok, mientras ustedes van contestando, vamos a ver el otro video. Hola, ¿cómo estás? Ok, tenemos un trabajador que está haciendo un corte de varilla generando chispas, ¿cierto? Y que puede generar proyección de partículas. El trabajador, ¿qué elemento de protección personal necesita en este escenario? Entonces, el primero que es José, vamos a volverlo a colocar. El señor que está ahí es el que está haciendo la actividad. Tú lo puedes llamar, es que no tiene tapaoídos, solo para que quede en el video para una cosa. ¡José! ¡José! Entonces, ¿qué elemento de protección personal necesita José? Muy bien, Gloria Esperanza me dice tapaoídos, María Jennifer Páez, protección auditiva, Luisa Fernanda, protección auditiva, María Fernanda, protección auditiva, Diana Narváez, protección auditiva. Muy bien, entonces, todos los que han contestado a protección auditiva, muy bien, porque en este momento el trabajador no tiene ningún elemento, ni de inserción, ni de copa, ni de cablecito, no tiene ningún elemento de protección personal para el control de riesgo auditivo por el tema físico de ruido. Entonces, ¿por qué no lo tiene? Es un momentico, es que estamos sacando el agua, como ustedes se pueden dar cuenta, están sacando agua de ahí de que se empozó, entonces es una motobomba, entonces estamos sacando agua, pero es un momentico. No, los elementos de protección personal son complementarios. Algunos por acá me están escribiendo que casco, claro. Fíjense que ahí él tiene su casco puesto. No vamos a analizar si el casco es tipo 1, si es tipo 2, si cumple o no cumple, porque nos estamos enfocando en el peligro físico por ruido y en que el trabajador no tiene sus tapaoídos para protegerse de ese riesgo. Entonces, muy bien. Ahora, en el caso del otro trabajador, que es el que tiene que hacer aquí este corte donde están saliendo estas chispas que están acá, ¿cuál es el protector? El elemento de protección personal que necesita este trabajador. Hola, ¿cómo estás? A ver, por acá, vamos. Gafas y cubreojos, me dice Sebastián. Careta y guantes, muy bien. Cristian Eduardo, gafas. Profe, Alexander me dice, José necesita tapaoídos de inserción o de copa, muy bien. Bueno, gafas, guantes, primero tapaoídos, el segundo gafas. Video 1, protección auditiva. Video 2, guantes y careta. Bueno, muy bien. Fíjense que él está haciendo un corte de varilla y él tiene gafas, ¿sí? Pero fíjense que cuando estamos trabajando con este tipo de elementos que pueden generar una proyección de partículas, el disco se puede partir, se puede proyectar un pedazo de varilla o se le puede pasar el disco, así como está trabajando él, que no está trabajando a nivel biomecánico a nivel de su cintura, sino que se está agachando. Si se le llega a pasar la cortadora y llega a desprender partículas de la placa de concreto que tiene ahí o del mismo ladrillo en el que está apoyando la varilla. Entonces, es importante que no, es que ya le di gafas para proteger los ojos. No, porque él tiene que protegerse es
la cara completa, incluso llegarle hasta el cuello, porque cualquier esquirla, que de hecho nos pasó en una obra alguna vez, un trabajador se le partió el disco y la cuchilla voló y le cortó el cuello. Entonces uno puede tener un muerto porque se corte la yugular ahí con una cortadora, simplemente porque no teníamos la careta de protección facial. Y para los que dicen guantes, claro que sí, debe tener sus guantes también. Y si se fijan un poquito más a detalle, las botas que el trabajador tiene no son las adecuadas para este tipo de trabajo, porque son botas de caucho y él está trabajando con chispa. Si esa chispa llega a caerle a la bota, le va a quemar la bota y le puede traspasar el zapato y quemarlo a él. Entonces, ojo con eso también. Los que no mencionaron botas, también las botas son importantes por acá. Muy bien, están ustedes muy activos, 299 personas, careta, guantes, protección visual, careta, guantes, delantal, me dice Norma Yajaira. Bueno, Norma Yajaira, de pronto aquí no, porque no es trabajo, porque no está haciendo un trabajo de pronto con soldadura, pero si fuera soldadura sí requeriría el delantal. Aquí es solamente trabajo con cortadora y salen las chispas, debería tener las botas de material, la protección facial y los guantes, que es lo que mencionaban tus compañeros. Bueno. Vamos con otro video y este trabajador se le dio el elemento de protección personal, pero fíjense lo que pasa. El trabajador no está utilizando la eslinga como elemento de protección personal para detener la caída a 11 metros de altura. Cuando nos ve es que llega y se conecta al freno que tiene en su sistema que le ha dado su empresa. Entonces también hay que tener en cuenta que no es simplemente entregarle el elemento al trabajador, sino también verificar y garantizar y asegurarse que el trabajador los utilice, ¿cierto? Para que puedan evitar algún accidente. Vamos a ver un video que tengo por acá de por qué es tan importante utilizar el elemento adecuado, en este caso una eslinga con absorbedor de energía, para que ustedes lo puedan ver mejor. En esta demostración dejamos caer 6 pies un maniquí de 100 kilogramos conectado a una eslinga de cable acero. Cuando el maniquí llega al final de los 6 pies de caída, puedes ver las violentas fuerzas que actúan. Ahora, vean la diferencia cuando usamos una eslinga con absorbedor de impactos. La fuerza sobre tu cuerpo ha caído de casi 5.000 libras a menos de 900. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí en este video que ya les voy a volver a mostrar porque por acá sé que algunos no alcanzaron a ver? El trabajador tiene la eslinga, pero no la utiliza. Si se llegase a caer, obviamente el impacto, las 5.000 libras o las cuantas mil libras que él genere cuando vaya a golpearse contra el piso, pues lo van a lesionar y lo pueden hasta matar. Pero también es importante cuando le damos al trabajador un elemento y ese elemento debe ser el adecuado y que cumpla con la normatividad. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo le voy a quitar el volumen mientras yo les voy explicando el video. Es un maniquí de 100 kilogramos, ¿sí? Con una caída libre de 1.80 metros, que es la longitud máxima que tiene una eslinga. El trabajador con esa caída libre y con ese peso genera casi 5.000 libras de fuerza y que lo impactan directamente a él en su cuerpo. Cuando le ponen el absorbedor de energía, que es el bolsillito que tenemos ahí, que es donde está, digamos, como más reata envuelta para que pueda absorber el impacto, baja de 5.000 libras a 832 libras la fuerza que recibe el trabajador. ¿Eso qué significa? Que el absorbedor recibió 4.200 libras de energía y al trabajador solamente le pasaron 832. Es lo importante de utilizar el elemento adecuado y que venga soportado con pruebas técnicas y con diseños técnicos, ¿ok? Vámonos otra vez con nuestra presentación. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Yo me aseguro que el trabajador tenga el elemento de protección personal adecuado más el control administrativo adecuado. Voy a poner un ejemplo en el caso del permiso de trabajo en alturas del tercer video. Si yo le hago un control administrativo que es el permiso de trabajo en alturas y tengo la línea de vida, tengo el arrestador, el trabajador tiene el arnés, tiene la eslinga, tiene la altura para caerse, ¿por qué en el permiso de trabajo no se está haciendo verificación continua, ¿cierto?
de que se estén cumpliendo con los lineamientos. Ahí falta supervisión, pero también falta un compromiso del trabajo con cumplir el control administrativo, que fue el permiso de trabajo que él firmó, y el cumplir el control de los elementos de protección personal que le asignaron al trabajador para desarrollar esa tarea. Fíjense que yo podría decir ahí, no, pues él tiene su casco, sus botas y sus guantes, perfecto, ya. Sí, pero es que acuérdense que los elementos de protección personal van enfocados a la tarea que vaya a desarrollar el trabajador, y en este caso la tarea es trabajo en alturas. Por lo tanto, un elemento de protección personal se vuelve el arnés y la eslinga. En el caso del señor que está cortando la varilla, él no necesita ese elemento de protección personal porque él no está haciendo alturas, o sea, él no necesita ni eslinga ni arnés. El otro sí, porque está haciendo trabajo en alturas. Entonces, ojo con eso. Puede que, por ejemplo, el señor que está haciendo alturas no hay ruido, él no necesite tapaoídos, porque también es importante tener en cuenta unos tips que vamos a ver a continuación. Acá, las recomendaciones para la selección de los elementos de protección personal. ¿Cuál es el grado de protección que requiere la situación de riesgo? Por ejemplo, si es un protector auditivo de copa o de inserción, o si debe utilizar doble protector auditivo de inserción y encima de copa porque el ruido es demasiado alto y no se puede mitigar con un solo elemento, sino que tienen que ser los dos. Grado de protección efectiva que ofrece el EPP frente al riesgo. Es que yo le voy a dar, si vieron a José, tenía una mascarilla de estas que utilizan de material particulado, que son las normales, las que son negritas. Él tenía una mascarilla de esa, y ahí el peligro que estábamos teniendo era biológico por el olor que teníamos, porque eran aguas negras estancadas ahí. Entonces, el elemento de protección personal no era el adecuado para utilizarlo frente a ese peligro que estaba presentando. Entonces, el elemento se queda corto contra el riesgo que tiene que proteger al trabajador. Otra, analizar que el EPP no interfiera con la producción, tanto el EPP como el control administrativo. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago un permiso de trabajo donde yo tengo que hacer verificación me estoy inventando, cada 5 minutos, y tengo que hacer bajar el trabajador desde que está en un 11º piso y hacerlo bajar solamente para preguntarle, ¿usted está bien? Y él tiene que volver a subir digamos, cada 5 minutos, pues se demora los 5 minutos subiendo y bajando y la producción se va a afectar. Es más factible que yo suba como coordinador y verifique que el trabajador se encuentre bien y no hacerlo bajar a mí para no exponerlo doblemente, ¿cierto? Lo mismo que con el EPP. Una persona que está haciendo, por ejemplo, soldadura, alturas, pintura, y que tiene respirador full face, que tiene la careta de soldador encima, oiga, le estoy generando como una interferencia en la producción y el trabajador con tanto equipo no puede trabajar. Entonces, lo que yo hago es validar si existe un elemento que converjan las dos cosas, tanto la protección respiratoria como la protección visual, y elegirlo para que me dé comodidad del trabajador y no me interfiera con la producción. También contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos y los efectos del equipo frente a los demás riesgos. Voy a poner el ejemplo. Si yo estoy haciendo el corte de varilla que estaba haciendo el trabajador y al lado están aplicando un desmoldante que es inflamable, pues tengo riesgos aledaños que no estoy contemplando y que los EPPs y los controles administrativos no los estoy teniendo en cuenta para ese riesgo inherente o esos riesgos simultáneos que se pueden presentar. Soldadura, que es trabajo en caliente si es en una atmósfera peligrosa, y trabajo en alturas de pronto si estoy en un tanque subterráneo o en una tubería subterránea. Son riesgos simultáneos y tengo que evaluar. No puedo decir, no, para ponerle, mejor le pongo la línea de vida, pero no le pongan el respirador. No podría hacer eso porque tendría que tener un mecanismo que me permita controlar los riesgos simultáneos que estoy teniendo y los que está desarrollando el trabajador en la tarea. También es importante la compatibilidad con el uso de otros EPPs. Por ejemplo, si voy a utilizar un respirador de estos de cartuchos y los protectores auditivos son de copa, entonces con los protectores auditivos de cartucho, si los tengo acá en las orejas y el de copa me genera presión, pues me va a generar una presión y una lesión, un dolor al trabajador. Entonces tiene que ser con máscara que se vaya a la cabeza, con el escafilete en la cabeza, para que no me interfiera con los elementos de protección personal auditivos. Todo eso hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Tallas. No, es que mándeme todos talla L los arnés. Y el pobre señor es un señor súper delgado y súper bajito que el talla L le queda como pantalón de cantante de esta música actual, para no mencionar nombres. Y digan que no me gusta. Entonces es importante tener en cuenta los cascos también, los guantes vienen en tallas, las botas.
No es que porque como es que son más baratas si compro 6, si compro una docena de la misma talla, entonces el trabajador mira a ver cómo se las empata. No, debemos tener en cuenta las tallas, el diseño, que sea ergonómico, que sea compatible con la fisionomía del trabajador, la comodidad del uso. Un elemento que no deje trabajar a un trabajador, que no lo deje respirar, que no lo deje ver bien, que no lo deje moverse, se vuelve un riesgo potencial simultáneo al que estamos tratando de controlar. Y finalmente, un tip importantísimo es en cuanto a los controles administrativos y EPPs. Capacitación, instrucción y entrenamiento en el uso, almacenamiento, mantenimiento y reposición. Tanto de los EPPs como de los controles administrativos. Capacitación, instrucción y entrenamiento de cómo se hace un permiso de trabajo, de cómo se hace un ATS, de la rotación de personal, de los turnos de trabajo, de los procesos, de los procedimientos e instructivos que tengamos en la compañía. Hay que divulgárselo a todos los trabajadores, ¿ok? Entonces, vamos por acá si tienen preguntas. Estamos acá. Cristian Villarraga. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Cristian dice, recordar que todo está específico en la matriz de EPP según el cargo o actividad. Muy bien, Cristian tocó un tema que ya vamos a tocar tocó un tema que ya vamos a revisar y es la matriz de elementos de protección personal. Así como hay un listado maestro de documentos donde están todos los controles administrativos, también debemos tener una matriz de elementos de protección personal que debe ser por cargo y por riesgo. Entonces voy a poner un ejemplo acá. Director de obra, residente o inspector SST. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas? Digamos, cuáles las funciones y cuáles serán los factores de riesgo que estaría expuesto este personal y cuáles serán los elementos de protección personal. Aquí, digamos que tenemos un ejemplo del protector auditivo y la norma que le aplica, botas y la norma que le aplica. Es importante que tengan en cuenta en su matriz de elementos de protección personal cuál es la norma aplicable. ¿Por qué? Porque en caso de que haya que hacer una sustitución o una equivalencia de diferente país, tengamos claridad cómo lo vamos a hacer, porque la mayoría de todas estas especificaciones son chilenas, son americanas o son europeas. Deben estar disponibles en español para el trabajador. En el caso en Colombia, pues hablamos español y debemos garantizar y asegurarnos que sean el equivalente a las normas que estamos viendo. Si nosotros analizamos este ejercicio que tenemos aquí, vamos a ponerles un ejemplo que yo encontré del IDIGER acá en Bogotá. Ya les voy a abrir el archivo, que me pareció muy interesante y está aquí en la bibliografía también relacionado. Me pareció muy interesante esta matriz. Entonces, esta es la matriz de elementos de protección personal del IDIGER y menciona para protección corporal, voy a ampliar un poquito porque de pronto no se ve muy bien. Acá está. ¿Qué especificación? ¿Qué norma? La foto del elemento, la descripción, la vida útil y la disposición final. Miren. Me parece súper interesante esa matriz de elementos de protección personal. Por ejemplo, protección de la cabeza. Casco 1, casco tipo, clase, con cuántos barbuquejos, con cuántos puntos, con qué norma debe cumplir, cómo se debe hacer el cambio de la reposición y el desecho del mismo. Debe ser destruido, fracturado con un objeto contundente y desechado, o sea, cuando un casco ya haya perdido su vida útil. Entonces, me pareció muy interesante esta matriz. Está en el enlace de las memorias para que la puedan descargar y puedan de alguna manera guiarse porque me pareció muy interesante. Desde aquí de Bogotá, el IDIGER, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Está también protección visual, protección respiratoria, auditiva, miembros superiores y miembros inferiores. Es una buena matriz, es un buen elemento que les puede servir y ayudar y ahí están las normas que pueden tener relación y las cuales ustedes pueden consultar para que puedan tener un poco más de amplitud con respecto a este tema. En ese orden de ideas, si nosotros hacemos un análisis de las recomendaciones, ¿cuáles son las fases para la implantación del Esto me quedó mal escrito y ahorita lo corrijo para enviarle las memorias bien corregidas, por favor. Me disculpan ahí por el error de ortografía. Entonces, tenemos, si yo voy a utilizar o voy a adaptar un elemento de protección personal, entonces tengo que adquirir, o cuál es el paso a paso de saber cuál es el elemento que a mí me sirve. Entonces, primero, ¿cuál es la necesidad que tenemos de ese elemento? ¿Qué necesidad hay con el señor de los protectores auditivos, con el señor de la corte de la chispa y con el señor del trabajo en alturas? Luego hago una selección de ese elemento. Luego hago un convencimiento, es decir, lo adapto, lo miro, me sirve, lo uso, lo pruebo, me convenzo de que este elemento es el que es el adecuado para mi trabajador, para mi proceso, teniendo en cuenta los tips que ya les mencioné.
Luego hago una normalización interna, es decir, el procedimiento que será un control administrativo de cómo utilizarlo, cómo hacerle reposición, cómo hacerle el uso, abuso, desgaste, la disposición, que es más o menos como la matriz que les acabé de mostrar. Posterior a eso, la distribución. ¿A quién le entrego? ¿Cada cuánto le entrego? ¿Cómo le entrego? ¿Cómo le hago el cambio? ¿Cómo hago la reposición? Para que yo tenga también control financiero de estos elementos y de estos temas, ¿no? Posterior a eso, una supervisión interna de que la gente lo use, que lo use adecuadamente, que esté funcionando, que brinde el servicio que yo necesito y que se adapte a las condiciones de la producción para que me pueda funcionar tanto rentablemente como en seguridad y salud en el trabajo. Y hacer una evaluación de esto que yo acabo de ver. Oiga, la gente sí se lo está poniendo, no se lo está poniendo. Yo contaba una vez un ejemplo. Yo cuando estuve trabajando en una zona minera en Montelíbano, Córdoba, un saludo para todos mis amigos de Montelíbano. Los trabajadores, nosotros les dábamos las gafas y no se las ponían. Algunos de ellos llegaban y las rayaban contra el piso. Y no, es que se me rayan esas gafas y no las puedo utilizar. Decíamos, pero ¿qué hacemos con las gafas? Pero veíamos que a ellos les gustaba mucho utilizar gafas de esas oscuras cuando llegaban y cuando se iban de la obra. Entonces optamos por hablar con el proveedor y nos ofreció unas gafas deportivas muy bonitas, de seguridad industrial obviamente, pero tienen un diseño deportivo, tornasolado, súper chévere, y se las dimos a los trabajadores y ya no querían quitarse las gafas. Y eran las gafas que utilizaban, incluso ya dejaron de usar las gafas que compraban en la calle y se usaban sus gafas de seguridad industrial para sus eventos, para ir a jugar fútbol, para sus cosas, no querían nada con sus gafas. Entonces, eso fue algo que nos impactó mucho y darnos cuenta que el trabajador usa también los elementos dependiendo de su comodidad y dependiendo de su condición y a la exposición a la que está. Entonces, esa evaluación es muy importante hacerla porque nos va a permitir saber si tomamos la selección correcta e hicimos el ejercicio correctamente. Bueno, listo. Entonces, vámonos con el sondeo a ver cómo nos fue el día de hoy. Qué rico saludarlos a todos. Por acá me dice Yolanda Marcela, es muy importante utilizar los EPPs porque en muchas ocasiones se presentan accidentes por falta de usarlos correctamente. Claro, alguna vez me pasó en una obra de construcción que el trabajador no se colocó el arnés de manera correcta, sino que se lo colocó de manera horizontal, se lo colocó al revés. Y había estado en curso de alturas y había estado en cursos y había hecho capacitaciones, pero muchas veces nos confiamos de que porque la persona tiene un curso, obviamos que la persona debe tener instrucción y entrenamiento para el uso de los elementos de protección personal. Muy bien, Yolanda Marcela. Outsourcing, gracias por esta charla tan valiosa. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Recuerden que ya les di las respuestas de las preguntas, entonces espero que nos vaya un poco mejor en la pregunta 3, que fue la que tuvimos ahí como el poquito de cascarita. Listo, ingeniera, muchas gracias. Así es, vamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta, control administrativo es A, punto de anclaje, B, permiso de trabajo, C, casco. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, punto de anclaje, 17%. B, permiso de trabajo, 82%. C, casco, 1%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, la respuesta correcta es B, permiso de trabajo, que contestó el 82%. El 17% que contestó punto de anclaje, no se me confundan con un control administrativo y un control de ingeniería. Los puntos de anclaje son controles de ingeniería y el permiso de trabajo para usar esos puntos de anclaje es un control administrativo. Entonces, respuesta correcta, B. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un elemento de protección personal puede ser A, botas y casco, B, ATS y permiso de trabajo, C, vacunas. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, botas y casco, 96%. B, ATS y permiso de trabajo, 4%. C, vacunas, 0%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta?
Bueno, la respuesta correcta es A, botas y casco. El 4% que contestó que un EPP es el ATS, recuerden que el ATS, al igual que el permiso de trabajo, es un control administrativo. El elemento de protección personal es el que está enfocado a proteger al trabajador. Eso significa que la respuesta correcta es el 96% A, botas y casco. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los elementos de protección personal son la primera línea de la jerarquía de controles. A, sí, B, no. Tendremos 15 segundos para que respondan esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. A, sí, 39%, B, no, 61%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Bueno, recuerden que los elementos de protección personal no son la primera línea de defensa en la jerarquía de controles, es complementaria a las demás, es decir, que la respuesta correcta es B, no, con un 61%. Quiero aprovechar para reiterar, los elementos de protección personal son tangenciales o transversales a todas las medidas de control, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos. Es decir, están inmersos en toda la jerarquía de control, solo que como es la última línea de defensa contra el trabajador, por eso la jerarquía lo pone al final. Pero sí necesitamos tener claridad que lo primero que yo debo pensar cuando tengo un riesgo es eliminarlo, sustituirlo, control de ingeniería, control administrativo, y el EPP va transversal a todas estas medidas que estamos estableciendo. Quiero aprovechar, me está preguntando Luisa Fernanda, ingeniera, no comprendí sobre el paso de la normalización interna. Ya te voy a repetir este pedacito. La normalización interna es cuando tú creas el procedimiento o creas, por ejemplo, esa matriz de elementos de protección personal por cargo, cada cuánto la reposición, cuál es el mantenimiento, el almacenamiento, etcétera. Entonces, como el estándar interno, como el procedimiento interno que será un control administrativo. Eso es a lo que se refiere el numeral 4 en la normalización interna. Cómo adaptar ese elemento de protección personal, cómo hacerlo para que dentro de mi procedimiento fluya y funcione de manera adecuada. Muchas gracias a todos. Para aquí me está preguntando María Fernanda que el listado de asistencia. María Fernanda, cuando te inscribes, cuando haces el registro, ahí de una vez ya te queda el listado de asistencia y posteriormente pueden descargar el certificado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan terminen de tener un bonito día y bueno, una bonita semana para todos. Fue un placer estar con ustedes. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Tenemos una invitación muy especial para todos nuestros habitantes del departamento del Huila. Este 9, 10 y 11 de noviembre estaremos realizando nuestro congreso en promoción y prevención Huila Más Positiva 2023 que tendrá lugar en el Club Los Lagos con familiar de la ciudad de Neiva. Tendremos la capacitación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un muy buen día. Estos eventos contribuyen a mis sueños, inculcándonos crecer en un ambiente laboral y en un ambiente familiar seguro y positivo. Aquí
Aquí uno puede interactuar con las personas que día a día conocen y saben sobre el tema de prevención. Asimismo, esto uno lo puede plasmar en su día a día, en su familia, que es lo más importante, en la sociedad y en sus lugares de trabajo. Quiero que mi hijo esté sano y seguro en el futuro, ya que lo ayuda a ser un niño feliz, a crecer fuerte y a impulsarse a cumplir sus sueños. Su cuidado para mí es de vital importancia, porque manteniéndolos sanos, ellos no van a estar en un hospital. Considero que es importante que un padre esté seguro en su trabajo, porque si goza de un área segura laboral, puede regresar sano a casa. La posibilidad de llegar a su hogar, compartir con su familia, evitar de pronto desgracias dentro de las horas laborales, y asimismo esto afectaría el entorno familiar. Me comprometo a ser el brigadista de mi hogar. Me encargaré de enseñarle cómo es la prevención, cómo es el autocuidado. Quiero que mi hijo en el futuro esté sano y seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar, mantenerlo seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar.